A ver, la primera pregunta de Tomás dice, si las bases de imputación no existen, ¿qué pasa con el ejemplo que si una persona no ha visto nunca un reloj, existe ese fenómeno, sí o no? Aunque tengamos una percepción válida para los dos. Bueno, una cosa es que hay una base válida, no hay cuestión de, o sea, no hay duda de que hay una base válida. La cosa es que si hay una base válida de imputación que puedas juzgar si algo existe a nivel convencional o no. Ese es el punto. Claro que hay algo que podemos reconocer como una base válida de imputación. Entonces la pregunta, Steve, dice, ¿un reloj puede existir si no hay nadie que lo haya visto antes? Podríamos decir que para quien nunca ha visto un reloj, para esa persona no hay reloj. Porque cuando decimos para esa persona, necesita tener esa percepción del reloj para que para esa persona exista reloj. ¿Qué pensáis? Dice, bueno, para esa persona algo existe. A ver. Bueno, es una pregunta interesante. Si estamos hablando de la persona que nunca ni siquiera ha visto un reloj, y que nunca ha oído sobre el reloj, podríamos decir que para esa persona no hay reloj. Pero si alguien ha visto ese reloj, aunque nunca le han dicho que se llama reloj, para esa persona no hay, o sea, tendríamos que decir que para que haya un reloj para esa persona, tendría que haber una mente que piense que eso es un reloj. Como en la expresión, dice, antes de que haya nombre, antes de que te hayan dicho el nombre de reloj, antes de que te digan que eso es un reloj, no tienes una mente que piensa eso es un reloj. Eso sería similar a decir que para ti, ya que no hay una mente que piensa que eso es reloj, pues no puedes pensar que eso es un reloj porque nadie te ha dicho que eso es un reloj. Por tanto, para ti no existiría un reloj. Pero, a ver. Pero aún así es un poco... pero es algo a debatir realmente esto. Porque supongamos que nunca has oído de la palabra, a ver, martillo, por ejemplo. Dice, bueno, ¿qué es? Por ejemplo, si nunca has oído la palabra martillo. Entonces, si nunca has oído la palabra martillo, para ti no existe martillo, pero sin embargo, si alguien te golpea con un martillo, ¿qué pasa? ¿Sigues diciendo que no hay un martillo para ti? No sé. Por ejemplo, si nunca una persona ha visto un reloj, si una persona nunca ha visto un reloj antes, no tiene ningún tipo de concepto de reloj y entra a una habitación donde hay un reloj y ven eso. Si alguien le pregunta, ¿has visto un reloj? ¿Sería correcto que esa persona dijera, no he visto un reloj? No, yo no he visto el reloj. ¿Qué dirías en ese caso? No he visto el reloj, o dirías, no que yo sepa. No sé ni siquiera lo que es un reloj. Si sabes lo que es un reloj y entras en la habitación y ves un reloj, entonces puedes decir, sí, he visto un reloj.
Pero si no has visto, y si no lo has visto, pues dirías, no, no lo he visto el reloj, porque sí que sabes lo que es el reloj. Pero si no sabes lo que es un reloj, no, ni siquiera habéis escuchado ese nombre y te dicen, no, que yo sepa que es un reloj. No te puedo decir si lo he visto o no, porque no sé ni lo que es. Responde la pregunta. Que, bueno, no se me queda muy claro porque realmente el reloj está, aunque no sepa el nombre, pero tiene que verlo. Es decir, no puede, yo puedo ir por el campo, no puedo conocer todas las plantas, pero están ahí. La diferencia, ¿cuál es? El nombre, la imputación que se le da para prestar atención. Gracias. No, it's true. Es verdad lo que dices. Yo he tenido ya esta discusión con un compañero en varias ocasiones, de hecho. Pero digamos que, por ejemplo, si yo entro en la habitación con mi madre, sé que ella es mi madre, pero vosotros, por ejemplo, no sabéis que es mi madre. Y cuando yo te digo que es, y tú miras, tú ves, pero si yo estoy buscando a mi madre y te pregunto, ¿habéis visto a mi madre? Y si no habéis conocido a la madre de Steve, pues no sería correcto decir, no, no he encontrado a la madre de Steve. Es un poco similar como con lo del reloj. Quizás podríamos decir que para ti hay flores ahí que percibes, las ves, pero ves una flor aquí que se llama, por ejemplo, no sé, un nombre que ha dicho que no sé cuál es, una flor silvestre que se llama X. No, no. Y entonces si te dicen, por ejemplo, a lo mejor es una flor que tú has visto muchas veces, pero que no tenías ni idea de cómo se llamaba. Pero tan pronto, pero una vez ya sabes lo que es, pues dices, oh, sí, la he visto muchas veces. Y ahora cuando cada vez camino por el campo, por el bosque, pues ya veo esa flor concreta. No sé qué nombre es, una flor concreta que hay allí. Entonces, sí, claro, yo la veía. He visto antes una flor X, pero no sabía que era tal flor. Es como cuando si tú entras en la habitación con alguien que es tu madre, pero yo no sé qué es tu madre, y si alguien me dice, ¿has visto a mi madre? ¿Has conocido a mi madre? ¿A su madre? Yo podría decir, no, no la he visto, no, no, nunca conocí a su madre, pero eso sería algo, pero sería más adecuado decir, no estoy seguro, quizás la he visto o no, no lo sé. Pero el caso es que nunca te la han presentado. O sea, cuando mi compañero y yo discutíamos al respecto, que llegamos a la conclusión un poco de que hasta que no se nos dice que eso es un reloj, no puedo decir que he visto un reloj porque no sé, no tengo ese concepto de lo que es reloj. Pero sí, lo hemos visto, pero no sabemos que lo hemos visto. No, porque no sabíamos que eso era un reloj, que tal y tal cosa era un reloj. O cuando vas por el camino y ves determinadas flores y no conoces su nombre, esas flores existen para ti, las ves, las percibes, pero pero si alguien te dice, has visto tal y tal flor, tú no puedes decir, pues no lo sé, enséñame una foto porque no sé a qué flor te refieres, y entonces te podré decir si la he visto o no. Decir, no, bueno, quizás la he visto, pero si no sabías que eso se llamaba tal, no podía decir que la he visto. Solo cuando sabes el nombre puedes saber si has visto esa flor o no. Por ejemplo, la flor que es como un lirio, creo que estaba describiendo. Son cosas interesantes a reflexionar. No son ejercicios intelectuales vacíos. Todo está relacionado. Mucha gente cuando oyen sobre con el que las cosas son meramente nominadas
por parte de la mente, parece que o sea, que parece que estas enseñanzas budistas sobre la realidad es como algo lingüístico, pero cuando realmente vas más profundamente te das cuenta de que nominar las cosas es algo que hacemos y eso es parte de cómo creamos nuestra realidad en términos de que, por ejemplo, pues esto que llamamos taza, pero es algo más que eso. Hay más. Bueno, a ver, quería, a ver. Entonces, bueno, algunas de las cosas que quiero introducir, pues nos darán más ideas respecto a esta pregunta que has hablado y respecto a los nombres. ¿Hay alguna cuestión en relación a estos criterios? A ver. Dice, bueno, estos 3 criterios nos dicen que si no hay una mente que piensa en algo, una mente válida que conoce algo, que las cosas existen a nivel convencional. Entonces, una mente convencional, una mente válida convencional, desafortunadamente esta palabra convencional que usamos en castellano, en tibetano, a veces, o sea, puede ser a veces otras connotaciones. Una mente válida convencional, por ejemplo, cuando tenemos la percepción de la pantalla enfrente de nosotros, esta es una mente válida convencional que lo percibe. Una conciencia visual válida. Y cuando piensas, oh, esto es un ordenador, es una mente válida convencional. O como opuesto a una conciencia racional. Es la que dice que, por ejemplo, cuando decimos reloj, ¿dónde está exactamente el reloj? Es la primera, ¿cómo se dice? La correa, la pantalla, ¿dónde está? No simplemente dejarlo como una apariencia, sino buscar en las bases de imputación. A veces utilizo el término mente última. Aquí es una conciencia que razona, una mente que razona. Una conciencia que razona, que analiza. Bueno, estos eran los 3 criterios que mencionaba antes. Es decir, una mente que piensa que algo existe, ¿vale? Luego que no haya otra mente convencional que lo contradiga, el segundo criterio. Y el tercero, que no haya un análisis último que lo pueda contradecir su existencia. Entonces es bueno, pues eso, que reflexionéis sobre esto, que recibáis más enseñanzas y entonces si lo vais entendiendo lo encontraréis útil. Había otros temas que quería yo mencionar que también he encontrado que son útiles. La principal razón por mi parte y que por lo que sugiero este tema, aunque en otros temas también se mencionan, es el hecho de que he escuchado algunas, especialmente durante los últimos años, que he encontrado especialmente útil, puntos útiles
para meditar y practicar, que quería, pues eso, compartir. Y uno de ellos era este punto que he mencionado antes, de lo que el Amazon Kappa nos decía, que solo hay dos posibilidades para que algo exista, o bien que lo puedas encontrar, si existe por su propio lado, pues que lo puedas encontrar como tal, y si no lo podemos encontrar, entonces la otra posibilidad para que eso exista es que solo puede existir de forma imputada por parte de la mente, por parte de la conciencia. Este es uno de los puntos que he encontrado útiles. Y otro punto que pienso que es verdaderamente importante especialmente, tengo un amigo, bueno, creo que muchas personas os preguntáis esto, un amigo que dice, si decimos que todo es meramente imputado por la mente, eso es como... Sería como si, por ejemplo, si una hoja cae de un árbol en un bosque donde no hay nadie, entonces tiene que haber una mente que imputa, que nomine sobre eso. Entonces, ¿qué es esa mente que imputa en ese caso? A ver. O sea, si la hoja está... O sea, si todo es meramente imputado, ¿vale? Entonces, en ese caso, cuando una hoja cae, eso también tendría que ser algo meramente nominado. Ese es el razonamiento de su amigo. Y entonces, si es meramente imputado, pues entonces tendría que haber una mente conceptual que está imputándolo, nominándolo. Vale. Y en ese caso, ¿qué es esa mente conceptual? ¿De quién es esa mente conceptual que está nominando hoja que cae? Hoja, ya que no hay nadie ahí, no hay nadie en ese bosque, ¿vale? Entonces la pregunta que surge es si vas a decir, bueno, si no hay nadie allí, el Buda está ahí, dice, pero bueno, el Buda no tiene una mente conceptual, entonces el Buda está nominando cosas, es decir, ese tipo de diálogo se inició. Porque es un tipo, es una pregunta que nos podemos, que puede surgir cuando decimos todo es meramente imputado. Podéis haber escuchado esta idea, para mencionarlo de forma sencilla, las cosas no se han vuelto vacías porque el Buda nos enseñó que todo estaba vacío, todo ya estaba vacío y el Buda simplemente explicó la vacuidad de la misma forma en la que nosotros seguimos un proceso, el proceso que él nos enseñó, entonces nosotros llegaremos a comprender cómo todo está vacío y cómo, y no es que nuestra meditación, y a través de la meditación descubriremos que ya que están vacías ya, que siempre están vacías. Ese es el punto. Lo que implica aquí es que desde el mismo momento en el que algo surge o existe, desde ese mismo momento en que algo empieza a existir, está vacío. ¿Vacío de qué? Recordar que no decimos que vacío de existir en general, sino vacío de existir por su propio lado. Vacío de existir por su propio lado. Entonces, piensa qué quiere decir eso en relación a lo que el Amazon Kappa nos dijo de que solamente están estas dos posibilidades. De que o bien algo lo puedes encontrar, algo existe por su propio lado y por tanto lo puedes encontrar cuando buscas en las bases de imputación, o que es mera imputación. Entonces, ya que desde el mismo momento de que algo comience a existir está vacío de existir por su propio lado, no lo puedes encontrar. Eso quiere decir que desde el mismo instante en que empieza a existir,
es meramente nominado, es mera imputación. Esa es su naturaleza. No es algo que se añada después, no es algo que surja después. No es como que la cosa exista y entonces en el siguiente momento o en algún momento se vuelva vacío. No es así. O que surja, comience la existencia y el siguiente segundo se vuelve meramente nominado. Es simplemente que esa es su naturaleza. Una cosa no es como que tú necesitas una mente conceptual que constantemente vaya nominando en ello y que siga y que continúe siendo meramente nominado. Ese es el problema que algunas personas tienen. Por ejemplo, a mí me dieron el nombre de Steve, mi padre y mi madre. Fui nominado como Steve. Entonces, su mente conceptual me nominó como Steve. Ellos no tenían que seguir pensando Steve, 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 Steve cada segundo de mi vida, día y noche, para que yo pueda ser el Steve meramente nominado. Para ser Steve, de hecho. ¿Sí o no? Bueno, pues así, una vez tú nominas algo, no tienes que seguir nominando para que eso sea meramente nominado. De hecho, todo desde el comienzo de su existencia hasta el final de su existencia es meramente nominado porque es la única otra posibilidad si no existe por su propio lado. ¿Cogéis el punto? Hacer algo con la cabeza. Que puede que algunas personas estéis en desacuerdo conmigo, quizás hasta mis maestros, quién sabe. Pero de lo que se trata es que no tienes que tener una mente que continuamente vaya nominando en el objeto para que ese objeto siga siendo meramente nominado, sino que desde el momento en el que eso empieza a existir, esa es su naturaleza. De la misma forma en la que desde el momento en que algo comienza a existir, está vacío. Y esa es su naturaleza. Eso es algo para reflexionar y que lo encuentro muy útil. Es como, además del hecho de que los budas no tienen mente conceptual que vaya nominando, si podemos imaginar un tiempo en el que todo el mundo estamos iluminados, entonces de repente todos nosotros, el resto de... a ver, esto no lo he captado, a ver, ok. A ver. Otherwise, it would be like... O sea, sería como si, por ejemplo, si todos hemos logrado la iluminación, imaginamos ese momento, tendríamos que pasar el resto de nuestro tiempo continuamente nominando cosas para que pudieran continuar existiendo. Y si dejáramos de nominar, entonces dejarían de existir. O dejarían de existir porque hemos dejado de nominar. Entonces era como que eternamente tendríamos que seguir nominando. Es un poco como en fin, como algo, como si fuera una broma, algo que no puede ser así. Hay un libro, no me acuerdo ahora cómo se llama. En inglés, no me acuerdo el nombre. Basado en unas enseñanzas por un geshe tibetano que estaba trabajando. A ver, Elea. Elea. Bueno, alguien basado en unas enseñanzas del camino medio, bueno, pues en aquel libro que no se acuerda el nombre, un punto muy interesante que es como analogía
de este punto que os estoy diciendo ahora, decía, 1 kilo de mantequilla pesa 1 kilo, lo quieras o no. A ver. A ver. Perdona. O sea, 1 kilo de mantequilla, lo peses o no, es 1 kilo de mantequilla. Es decir, ya sea que tú analices las cosas o no las analices, están vacías. Esa es su naturaleza. ¿Os ayuda? Para mí es muy útil. O sea, esta idea, ¿no? De que 1 kilo de mantequilla, lo peses o no, es 1 kilo de mantequilla. Puede ser, creo que era un Geshe de Drepung, que quizás que se lanzan, sabe quién es, pero no me acuerdo yo del nombre. Era un libro muy interesante sobre vacuidad. Entonces, si tú pesas, descubrirás que sí, que pesa 1 kilo, pero ya era 1 kilo antes de que tú lo pesaras. Y si tú analizas, te darás cuenta, es como el mismo ejemplo del kilo de mantequilla. Si tú analizas, te descubrirás que está vacío, pero ya estaba vacío. Ya estaba vacío. Lo que pasa es que tú ahora descubres que está vacío, que está meramente nominado. Aunque ya era meramente nominado, pero ahora lo descubres que está meramente nominado, que es meramente nominado. Bueno, hay varios puntos así que quiero, a ver, que bueno, que aunque no están presentados bien en orden, pero bueno, pienso que pueden ser útiles para reflexionar. Este es uno que es muy útil para la meditación en vacuidad desde el punto de vista, porque a veces sentimos como abrumados, porque hay tantas cosas para meditar en vacuidad. Y es como que, bueno, es demasiado complejo y no sabemos ni por dónde empezar. Además del hecho de los 4 puntos esenciales, que bueno, que no voy a entrar en ellos, pero que son muy útiles, por supuesto, para meditar sobre la vacuidad, averiguar sobre ellos, porque no vamos a tener ahora tiempo de exponerlos. Pero bueno, son como instrucciones como para claves para poder meditar en vacuidad. Y entonces lo que decía, no sé qué maestro en concreto, que puede estar relacionado con cualquier objeto, tú mismo, tu cuerpo, tu mente, objetos externos, otra gente y demás. Dice, si existe cómo se aparece, o bien tiene que ser, a ver, no, perdón, no. A ver, si existe cómo se aparece, número 1, lo podrás encontrar. Y si comprendéis lo que quiere decir encontrar, es decir, que podremos encontrarlo cuando buscamos en las bases de imputación. Y número 2, tiene que ser independiente. Y todo esto tiene sentido sobre la base de saber cómo las cosas se aparecen. Y lo que estamos hablando aquí en este contexto de la sabiduría que comprende la vacuidad, si existe tal y como se aparece, significa que existe completamente independiente de cualquier cosa. Independiente de causas, independiente de partes, independiente de la imputación por parte de la mente, de ser creado mediante la imputación por parte de la mente, como ayer mencionaba, respecto a cómo reflexionar sobre estos puntos. Esto requiere una reflexión muy inteligente, porque cuando hablamos de vacuidad y surgir dependiente, cómo las cosas se aparecen, es como que nuestra percepción está como cubierta en todo este tema del surgir dependiente y vacío, pues,
así decimos, ¿qué quiere decir que aparezca algo como independiente? Si realmente analizas de cómo normalmente, o sea, cómo las concibes cuando piensas, yo, por ejemplo, cómo te concibes a ti mismo, yo esto, yo aquello, cuando yo salgo a caminar, yo como, yo cocino, no pensando sobre vacuidad y surgir dependiente de forma específica, pero pensando, yo estoy practicando mi vida. Si analizas con una esquina de la mente, contempla, no de forma muy intensa, pero percibiendo cómo te relacionas contigo o recordando cosas, hace unas cosas en el pasado, pues ves que la forma en la que ese yo se te aparece es como un yo independiente de todo. Entonces tienes que tener esa conciencia de ese yo que es independiente de causas y condiciones, de partes, de imputación, simplemente yo. O sea, si realmente analizas, podrás darte cuenta de ese tipo de cómo te lo concibes. Entonces, si eso realmente existe así, entonces eso significa que existe completamente independiente de cómo se aparece. Entonces, y si es así, tendríamos que poder encontrarlo en las bases de imputación, porque se nos aparece como existiendo por su propio lado, independiente de cualquier otra cosa. Es decir, que existe como por su propio lado. Entonces tendríamos que poder encontrarlo en las bases de imputación de cuerpo y mente. Teníamos que encontrarlo ahí. Y además tendríamos que ver que es independiente. Entonces esos dos puntos. Entonces entra uno en meditación. Ese yo es mi cuerpo, está en algún sitio en mi cuerpo, ese yo, o está en mi mente. Y si no lo encuentras, tendrás que concluir, por tanto, no existe. Como si fuera independiente, pero de hecho no soy independiente, dependo de muchas otras cosas. Y recordemos esos 3 niveles de dependencia. Y ese es un buen formato para tu meditación en vacuidad. Si existe tal y como se aparece, tienes que ser, que lo puedas encontrar y tiene que ser independiente. Y si no lo encuentras, no existe. Y eso no quiere decir que sea que un yo completamente que independiente, entonces no existe. Entonces, tendría que ser independiente, pero de hecho no hay nada que sea independiente. Por lo tanto, tal cosa no existe. Y aunque no tengas una comprensión perfecta cuando meditas en esto, es como que tienes una sensación de que esa cosa no existe. Y entonces meditas en ello, entonces es como la meditación similar al espacio, no como que, o sea, no como que estás en el espacio, sino como es una meditación similar al espacio. Tú estás meditando en la ausencia de la no existencia, la ausencia de tal yo. Y si realmente quieres meditar seriamente en esto, en esta práctica, entonces cuando la experiencia empieza a desvanecerse, empiezas de nuevo a analizar. Y mediante el análisis vuelves a la experiencia y entonces vuelves a centrar tu mente en esa experiencia con concentración. Y de nuevo, cuando se desvanece, vuelves a analizar. Este es un aspecto y otro aspecto sobre el objeto de negación que he encontrado que es muy interesante. Y esto es alguien que... a ver, ¿qué nombre? Gyume Khenso Rinpoche. Vale, Gyume Khenso Rinpoche, ok. Los Anyampa, vale. Ese maestro
El maestro, sí, el maestro de un libro, bueno, es un libro que se llama El Camino Fácil. Ahora no me acuerdo. A ver, ¿qué? De Loren Lavner, vale, ya sé quién es. La forma en la que el objeto de negación se nos aparece, la forma en la que se nos aparece es como si ya existieran antes de nuestra percepción. Y eso es algo, una idea poderosa. Cómo las cosas, a ver, porque sí, así es como las cosas se nos aparecen. Y de hecho, esa gente que decimos que las cosas existen por su propio lado, existen antes de que tú las percibas. Están ahí, previo a tu mente que percibe. Dan el ejemplo, si estás sentado en la oscuridad, cierras tus ojos, por ejemplo, estás sentado en la oscuridad y tocas algo con la mano. ¿Cómo puedes tocar eso si no estaba ahí? Ese sería el ejemplo. Es verdad, ¿no? ¿No sientes eso? O sea, tiene que estar ahí ya antes de que tú lo toques, de que tu percepción táctil porque cuando lo tocas, porque si no, ¿cómo lo puedes tocar si no está ahí? Si no hay nada ahí para tocar, ya, ¿cómo podrías tocarlo? Entonces, la primera vez que él dijo eso, dice, sí es verdad, eso es como parece, y es verdad, así es como se nos aparecen las cosas. Y luego pensé, sí, pero de hecho, me puedo acordar la primera vez que yo fui a Bodhgaya, eran él y Tuften que iban en el rickshaw, creo que dice, con Tuften. A ver. Bueno, no sé, entonces, bueno, iba él y Tuften, él ya había estado allí, Tuften, y me dijo, eso es Bodhgaya, la estupa de Bodhgaya. Esa fue mi primera visión de la estupa de Bodhgaya. Y yo pensaba, ya existía antes de que yo llegué allí, por seguro. Claro que existía esa estupa de Bodhgaya antes de que yo llegara. Es verdad, ¿no? Pero entonces, ¿qué quería decir? Ese es el objeto de negación, que se nos aparece que exista como antes de que lo vea. Para mí, la única conclusión a la que puedo llegar es que no es tanto que tenga que ver con el hecho de que ya estaba ahí, la mesa, ahí, incluso antes de que yo la viera, o la estupa de Bodhgaya, que se estaba allí antes de que yo la viera o no. Pero si lo analizas de cerca, a donde esto te lleva es a la idea de que cuando tú percibes algo, es fácil verlo a nivel de percepción visual, por ejemplo. Cuando tú miras la mesa enfrente de ti o la pantalla del ordenador, como parece que existe, es que lo que tú estás viendo es completamente desconectado contigo. La forma en la que yo percibo eso es como que no tiene nada que ver conmigo. Y en cierta forma, cuando vemos la mesa, estamos viendo cómo son las cosas.
¿Tiene sentido decirlo así? Es decir, lo ves como son. Tu mente, como que tu mente no tiene nada que ver con cómo se te aparece. De eso es lo que está hablando. O sea, todo es todo en relación a esa mesa es como totalmente independiente a mi mente. De eso se trata. Esa es otra forma de hablar del objeto de negación. Esto es algo a pensar, porque de hecho sería muy difícil verdaderamente si nos agarramos a esa idea de que vemos lo que hay ahí y que lo que nosotros estamos viendo, que nuestra percepción de eso es completamente independiente de lo que tu mente está percibiendo. Uf. Entonces, sí, existe cuando, lo que tú percibes, o sea, sí, o sea, wait. Bien, entonces dice que si lo que percibimos, que si lo que estamos percibiendo no tiene nada que ver con nuestra mente, estamos viendo y lo que percibimos no tiene nada que ver con nuestra mente, ¿ok? ¿No? Yeah. Es que va muy rápido y no me da tiempo, claro. De eso se trata. La forma en la que el objeto de negación se nos aparece es que se nos aparece como estando ahí incluso antes de que uno lo perciba. Y esto nos llevaría a que como se nos aparece es como que no tiene nada que ver con nuestra mente. Por lo tanto, no hay como ninguna implicación de tu mente, no hay nada que venga por parte de tu mente, es completamente independiente de la imputación. Eso es lo que quiere decir. Entonces, recordar imputación o nominación tiene que ver con, incluso, tiene que ver con la idea, a ver. A menudo se traduce como nominar, que inmediatamente te da la idea de algo verbal, nominar, imputar. Imputación quizás es mejor porque hablamos de nominar algo, dándole un nombre, pero cuando decimos imputación puede ser más, abarcar más amplio. Imputamos ciertas cualidades en algo. Tiene que ver, es decir, que tu mente no simplemente nomina algo, nominar es un caso, por supuesto, un caso de imputación, nominar, ¿vale? Nuestra mente proyecta más que simplemente el nombre. Por ejemplo, incluso aunque no sepas el nombre de algo, tú estás imputando algo en eso por el mero hecho de verlo. Entonces, cuando decimos meramente imputado, significa que todo viene por parte de la mente y nada viene por parte del objeto. Si algo viene por parte del objeto, tendrías que encontrarlo cuando lo buscas en las bases de imputación. Meramente imputado por la mente, mera creación de la mente o meras apariencias. Todo es como meras apariencias. Y a veces piensas, eso es un poco raro porque ahora suena como que todo es como quizás, ¿cómo se dicen estas cosas? A ver. No me acuerdo ahora del nombre. Dice como cuando... Así, lo de hologramas. Sí, los hologramas. Es decir, daría la sensación que como todo es como si fuera hologramas. Si todo es mera apariencia, entonces sería que cuando yo voy a tocar esa lámpara o o esos objetos, mi mano tendría como que atravesarlo. Si todo es una mera apariencia, podría llevarnos a ese tipo de interpretación, pero no va por ahí. Mera apariencia significa aparece, pero cuando buscas en sus bases de imputación no lo puedes encontrar.
Dice, no sé ni siquiera si yo me entiendo a mí. Ay, pero bueno, es muy útil. De ideas con las que trabajar. El objeto de negación es esa cosa que parece que está ahí ya y casi como esperando para que tú la percibas y como que tu mente no juega ningún papel en el objeto y en cómo existe ese objeto. Quizás podremos hablar un poco sobre esto. Bueno, si hay preguntas al respecto, Steve. Si hay otra pregunta de Thomas, ¿cómo sería la base de imputación del odio o de compasión? ¿Cuál sería la base de imputación de odio o compasión? Ambos son conciencias. Cuando decimos odio, ¿a qué nos referimos? Es una mente agitada, ¿no? Muy agitada, que quiere infligir violencia en otra persona, que percibimos que nos está dañando o obstaculizando, quizás dañar a un amigo. O cuando hablamos de odio nos estamos refiriendo, ese tipo de mente sería la base de imputación, y cuando hablamos de compasión sería la mente que quiere liberar a otros seres o a los otros seres del sufrimiento. Eso sería la base de imputación para decir compasión, es decir, la mente que quiere liberar a los seres de su sufrimiento. A eso le llamamos compasión. Por lo tanto, eso sería la base de imputación de compasión. Okay. Pero aún así, cuando buscamos si esa compasión existe por su propio lado o no, tal y como se aparece, podríamos preguntarnos, ¿soy yo? ¿Son los seres? ¿El sufrimiento? ¿Mi mente? ¿Dónde está todo eso? ¿Ayuda un poco esta respuesta? Vale, ok. Next. Y que puede ver. Bueno, Tomás, ¿te ayuda sí o no? Haz algo con la cabeza, que si no, no nos enteramos. Venga. Vale. No, que sí ha hecho así. Sí. Dice, bueno, si has movido un poquito la cabeza, como que sí. Vale, venga. Vale, entonces la siguiente pregunta de Quique dice, ¿podrías hablar un poco sobre el poder del karma para que las cosas aparezcan? A ver, bueno, él lo está traduciendo y yo os lo leo. ¿Podría hablarnos de qué poder tiene el karma para que las cosas aparezcan ante nosotros de manera tan física y al mismo tiempo estas apariencias físicas no tengan existencia inherente? Porque lo que se nos aparece realmente físico o depende otra vez del karma para que lo sea. Bueno, en fin. Esta pregunta de dónde viene, recordar que creo que mencioné que Manjusri le dijo al Amazon Kappa, a ver, bueno, con mis propias palabras vaya, pero decía, vacuidad no es difícil, reconciliar vacuidad con la realidad convencional es lo más difícil. Entonces, cuando pensamos cómo todo es vacío, podemos pensar cómo el karma es vacío, es un poco difícil ver cómo puede funcionar el karma. Y eso lo que quiere decir es que hay una tendencia a pensar que si las cosas están vacías, no existen por su propio lado, no se encuentran. Entonces, ¿cómo pueden existir? Hay una tendencia nihilista que todos tenemos. Y creo que la única respuesta es
Si buscas el karma y en las bases de imputación, el resultado del karma, etcétera, y no lo puedes encontrar, pero aún así el karma funciona. El karma funciona. Puede ser muy poderoso, el karma puede ser muy poderoso y nosotros somos los que lo hemos creado, la mente crea karma y experimentamos los resultados, todo eso funciona, pero si intentas señalar qué es ese karma, entonces es difícil de encontrar, no lo puedes encontrar de hecho. ¿Comprendes lo que digo? Haz de nuevo la pregunta, Steve, porque no parece que quede muy claro. ¿Por qué las cosas se aparecen de forma tan física y a la vez esa apariencia física no tiene existencia inherente? Yo creo que esa sería. Ujú. O sea, ¿por qué parecen tan sólidas? Tan sólidas en dependencia del karma. O sea, que dependiendo del karma vemos las cosas de esa forma. Por supuesto, claro que hay resultados físicos del karma, hablan del resultado del entorno, por ejemplo, entornos muy hostiles, desagradables, son resultados de karmas negativos, o entornos agradables son resultados de karmas positivos. Todos esos son resultados físicos del karma. Incluso nuestro cuerpo físico es el resultado del karma de maduración. Hay cosas que son físicas y no hay problema en que aparezcan físicamente, pero si pensamos físico en el sentido de apariencias concretas, es un término que podemos utilizar para describir la forma en la que las cosas parecen existir como existiendo por su propio lado, no dependiendo de cualquier otra cosa, sino como algo concreto de una existencia sólida. Eso es simplemente porque por el hábito desde el sin principio, nuestra ignorancia que se aferra a la existencia verdadera. Ese hábito es responsable para que las cosas que aparecen, las cosas nos aparezcan con esa existencia tan concreta y sólida. La ignorancia es algo, o sea, de ver las cosas como existiendo verdaderamente. Entonces, cuanto más nos aferremos a la existencia verdadera, más aumenta la ignorancia y viceversa. Más perpetuamos ese hábito. De la misma forma en que el apego, el deseo surge, entonces cambia, entonces la apariencia de las cosas van a cambiar dependiendo de la mente de deseo, por ejemplo. ¿Te ayuda un poco esta respuesta para Steve? Sí. Dice sí, ok. Sí, vale. A ver. Otra. Rosario pregunta si puede dar un ejemplo de la primera posibilidad de que algo exista y algo más que se pueda encontrar en la base de imputación. Quizás es que no. O sea, porque has dicho que la primera posibilidad es algo que puedes encontrar en la base de imputación. Dice, no es que haya ejemplos que pueda mencionar de que podamos encontrar algo en bases de imputación. El punto de que señalaba es que si algo existe de la forma en la que se te aparece, necesariamente tiene que poderlo encontrarlo. Y si no lo encontramos, significa que no existe. O sea, que aunque se nos aparece como existiendo verdaderamente, si no lo encuentras, pues tienes que concluir que no existe. A ver, ¿qué más? Intentar ver algo como un sueño es útil para soltar, aflojar el aferramiento. Sí, como un sueño, una ilusión. Es una pregunta profunda porque hablan de, por
ejemplo, cuando estás meditando concentradamente en la vacuidad, en la ausencia de existencia, se dice que es la meditación como el espacio, o sea, porque no puedes encontrar nada. Entonces, cuando practicas y luego cuando sales de la meditación, tienes como esa experiencia de que todo es como una ilusión. O sea, si realmente has tenido la experiencia de vacuidad, luego cuando sales de esa meditación, aunque se te aparezca como existiendo por su propio lado, sabes que no. Pero para que el que no existan por su propio lado no significa que no existan en absoluto. Existen, pero como una ilusión. Entonces, como una ilusión o como un sueño, ¿qué significaría? I think it's an illusion. If we think about what an illusion, Si pensamos en lo que es ilusión, ¿qué implica ilusión? Probablemente ninguno de nosotros hemos experimentado, no sé. La idea es, por ejemplo, llega el ejemplo que dan, un mago, ¿no? Y pronuncia unas palabras mágicas con ciertas sustancias y debido a eso, la audiencia ve cosas que no están verdaderamente ahí. Y en ese sentido, pues hablan de un caballo, un elefante como una ilusión o un caballo ilusorio. Entonces, nosotros, por ejemplo, imagina que tú eres el mago. El mago también ve esas cosas ilusorias, pero sabe que son ilusiones. Mientras que la gente que está en la audiencia no saben, ellos simplemente ven el elefante, lo que de hecho es un caballo o un elefante ilusorio, pero la forma en la que se les aparece no saben más, piensan que efectivamente sí que hay un caballo o un elefante. Entonces nosotros tendríamos que ser como ese mago, que para el que se le aparecen las cosas como que existen por su propio lado, pero saben que no. Hay una apariencia de un caballo, de un elefante, pero sé que esto que no es un caballo o un elefante real. Un sueño, en cierto sentido, es un mejor ejemplo porque todos conocemos sobre los sueños. En los sueños todo tipo de cosas se aparecen y todas esas apariencias están creadas por tu mente, pero en el sueño tú no eres consciente de eso a menos que tengas sueños lúcidos. Las cosas se aparecen y se aparece esto y aquello en tus sueños y crees en eso. Bueno, pues así, como diría, no hay, digamos, tú estás soñando. Por ejemplo, sueñas que vas a encontrar, que encuentras un amigo o un elefante. Pero te despiertas luego por la mañana y sabes que no había ningún elefante. O puedes soñar en algo que en realidad no lo ves. O sea, cuando tú sabes que estamos hablando de soñar, pero sabiendo que estás soñando. Entonces, cuando decimos que todo es como un sueño, en el sueño sabes que estás soñando, las cosas se aparecen, pero sabes que no son reales. Sabes que es simplemente un sueño. Es como cuando meditamos en vacuidad y piensas, oh, todo se aparece tan real en el sentido de existir verdaderamente por su propio lado, pero eso es una propia creación de mi mente, es como un sueño. Entonces, pensar que las cosas son como un sueño, no que son sueños, sino que son como un sueño. Eso es útil, sí, definitivamente sí.
La pregunta de Víctor es que si se necesita la purificación para comprender la vacuidad. Manjuri lo dijo muy claro al Amazon Kappa. Por supuesto, necesitas la meditación y la meditación tiene que estar precedida por para el escuchar, aprender, analizar, reflexionar y contemplar y meditar. Entonces, la meditación solo puede tener sentido cuando está basado en ese conocimiento que has obtenido de escuchar enseñanzas y demás y estudiarlas. Por supuesto, eso es importante, pero eso por sí mismo no es suficiente. Tienes que purificar mucho, purificar y acumular méritos. Lo principal es purificar, porque purificar tu mente se vuelve, o sea, al purificar es más fácil crear méritos. Siempre se enfatiza esto. Así, la Mazopa Rinpoche menciona a Genjan Pawandu, que ya falleció más o menos en la época cuando la Mayese se fue. Era un gran meditador, Genjan Pawandu, y entonces Rinpoche le preguntó qué es lo más importante y decía, entre purificar y acumular méritos, lo principal es purificar, decía. Purificación. Y entonces, los 3 requisitos son purificar, acumular méritos y hacer peticiones al gurú inseparable de tu deidad, especialmente para desarrollar la sabiduría. Entonces, recitar el mantra de Manjuri, hacer ofrecimientos, hacer peticiones a Manjuri, sabiendo que es inseparable de tu propio gurú, apareciendo en esa forma y que para poder desarrollar sabiduría, purificar y así meditar en sí mismo. La meditación sería como la semilla. Entonces, cuando tú quieres crecer una planta, necesitas una planta. La semilla sería la meditación en sí, pero para que esa semilla crezca, tú necesitas eliminar las condiciones que están bloqueando que esa semilla crezca y darle todas las condiciones que ayudan, es decir, y esas serían las de purificar y acumular méritos. Vale. Y hacer peticiones. Igual que cuando crecemos una planta no tenemos que hacer peticiones a nadie, simplemente plantas, pones la semilla, la nutres y facilitas las condiciones adecuadas de humedad, abono, etcétera, para que crezcan. Pero en relación a la meditación hace falta ese pedir, hacer peticiones. ¿Puede poner un ejemplo de algo que exista a nivel último tal y como aparece? ¿Hay algo? Gracias. Que decía que no hay ningún ejemplo que pueda citar, dice nada existe a nivel último. Si esto existe a nivel último, significaría que existe a nivel último, que existiría por su propio lado. Todo lo que existe a nivel convencional. Hay una gran diferencia entre existir a nivel último. Hay verdades últimas. La vacuidad es una verdad última, pero incluso la vacuidad no existe a nivel último. Por eso hablamos de la vacuidad y la vacuidad. La vacuidad en sí no existe a nivel último, porque entonces tendría que poder encontrarla en las bases de imputación, cualquiera que fueran. Esa sería algo que existe, pero ¿hay algo que existe tal y como se aparece? Podríamos decir que sí, porque la vacuidad existe tal y como se aparece a la mente que está directamente percibiéndola. Por ejemplo, alguna gente que habló del camino de la visión, que cuando llegas a tener esa percepción directa de la realidad última, de la vacuidad, esa percepción, en esos momentos tu percepción, tienes esa percepción directa de la vacuidad
y no hay una apariencia dualista, no hay una apariencia de vacuidad como existiendo verdaderamente existente. La vacuidad no se te aparece como es verdaderamente existente, sino se aparece como tal como es. Por supuesto, para un ser iluminada, nada se le aparece como existiendo verdaderamente. Todo se le aparece tal y como son las cosas a nivel último. Pero para nosotros, hasta que logremos la iluminación, aparte de esa caso único en el que tienes esa percepción directa de la realidad última, incluso para los bodhisattvas superiores del 10º Bhumi, creo que dice, cuando salen de su meditación todavía las cosas se les aparecen como existiendo por su propio lado. Entonces, pero cuando meditan concentradamente en la vacuidad y tienen esa percepción directa, entonces sí, ahí las cosas se aparecen tal y como existen, no se aparecen como verdaderamente existentes. Eso es lo que dicen. Otra más, a ver. ¿Cómo existe el espacio? En el texto que decimos, cuando decimos decimos el espacio no compuesto, que es la mera ausencia de contacto o de obstrucción. Alguna gente dice que el espacio existe en todas partes porque si no hay espacio, yo no podría ver mi ordenador ahí. Por ejemplo, movemos nuestra mano a nuestro alrededor, no hay nada que podamos aferrarnos a ello. Entonces, esa mera ausencia de contacto o destrucción, a eso le llamamos espacio. Y esa es la base de imputación para llamar espacio. Y creo que dicen que ya no hay más preguntas. Un par de cosas y quizás, bueno, pues, completar lo principales. Por ejemplo, el elefante de la habitación. No hemos hablado mucho por qué es tan importante comprender la vacuidad. No he mencionado mucho al respecto. La cosa es que para comprender lo importante que es comprender la vacuidad es como lo que dice la Mason Kappa en esa alabanza del surgir en esa alabanza del surgir dependiente que dice la ignorancia, es decir, la mente que cree que las cosas existen por su propio lado tal y como se aparecen, eso es la raíz, la causa raíz de todas las otras aflicciones mentales, de todos los otros pensamientos y emociones perturbadoras. En otras palabras, el karma y el sufrimiento que experimentamos, que no nos gusta. La razón para intentar comprender la vacuidad y para intentar surgir dependientes es para poder comprender la vacuidad, es porque no queremos sufrir. Y para eliminar el sufrimiento tenemos que eliminar la raíz. ¿Por qué decimos causa raíz del sufrimiento? Porque igual que con un árbol, si destruyes la raíz, se cae el árbol, pues la causa raíz de todas nuestras desgracias, de todo nuestro sufrimiento, de toda nuestra infelicidad, y en cierta forma, en un sentido, podemos comprender la forma en la que la ignorancia es la raíz de todas las otras aflicciones mentales. A veces es muy útil pensar en algunos versos, especialmente algunos que se citan muy a menudo de estos maestros, grandes maestros indios, a veces del sutra, a veces de los maestros tibetanos. Entonces hay un verso particular que su santidad muy a menudo cita de Aryadeva, de los 400 versos del Camino Medio. No me acuerdo bien de todo el verso, pero viene a decir algo así.
Ignorancia como que impregna todas las otras aflicciones mentales o abarca, así como tenemos los 5 sentidos, y las 5 conciencias sensoriales, el órgano visual, que no se refiere al ojo físico, al globo ocular, es algo más sutil que eso, que está localizado en el órgano físico. Luego tenemos también el órgano auditivo para escuchar, para oír, que es el que está en los oídos. Luego el órgano de la nariz, del olfato, que probablemente estará pues eso, pues en alguna zona en la nariz. Luego el órgano gustativo. Yes. Bueno, ok. Sí, el órgano de la lengua gustativo, vaya. Y luego el cuerpo. ¿Y dónde está el órgano táctil? A veces normalmente pensamos en 4, como occidentales pensamos en 4 sentidos, pero obviamente está el órgano físico del cuerpo, porque sentimos cosas, tenemos sensaciones táctiles. Y a eso se refiere. Entonces, el órgano del cuerpo o táctil es como que impregna todo el cuerpo, a lo largo de todo el cuerpo, porque no sientes, o sea, porque puedes sentir, es a través del órgano táctil del cuerpo que experimentas placer o sensaciones desagradables. El órgano del cuerpo como que abarca todos los otros órganos. Lo que quiere decir este es el punto principal, es que aunque puedas destruir cualquiera de los otros órganos y el resto de los órganos pueden estar intactos, pero si destruyes el órgano táctil y no solamente, entonces los otros órganos también se destruyen. Entonces, ¿qué es cuando mueres? Y pues así es como con lo de la ignorancia. Con lo de las otras aflicciones mentales. Cuando destruyes la ignorancia, destruyes también todas las otras aflicciones mentales. Podemos intentar, en el caso de las otras aflicciones mentales, podríamos aplicar diferentes antídotos a cada una de ellas. Por ejemplo, en el caso del apego, meditar entonces, por ejemplo, si hay apego que se aferra hacia el cuerpo, entonces puedes pensar en la naturaleza sucia, impura del cuerpo. En el caso del odio, pues meditas en el amor. Es decir, hay antídotos específicos temporales para esas aflicciones mentales, pero el antídoto que elimina todos ellos, es decir, antídotos específicos para cada una de las diferentes aflicciones mentales no afecta a las otras, mientras que en el caso de meditar en el antídoto de la ignorancia, es decir, cultivando la sabiduría de vacuidad, la sabiduría que comprende el surgir dependiente, eso debilita, destruye el resto de las aflicciones mentales. Es decir, pensando así con esa analogía del cuerpo, del órgano del cuerpo que destruye, o el órgano táctil que si se destruyen los otros, pues igual. Entonces, y también percibe eso, la ignorancia como la raíz de ese árbol, que cuando lo eliminas ya no crece nada más. Es muy útil. Es un buen ejemplo. Imagina que vas a comprar. Todos hemos ido a comprar, sabemos perfectamente cómo funciona eso. Vas a comprar y estás buscando algo específico.
Quizás estás buscando un iPad muy caro, ¿vale? Quieres un iPad muy caro. Y tiene un cierto aferramiento, quieres ese iPad. No sé si es buen ejemplo. Porque, bueno, a veces vienen unas cajas así como, bueno, digamos otro ejemplo. Vamos a ver. Bueno, vale, ok, nos quedamos con el iPad. ¿Quieres un iPad muy bueno? O a ver. Antique, what? I understand. No. What's a Greek urn? A ver. Una antigua urna de Grecia. Vale. Urna. Vasija. Vale. Ah, vale. Ok. Dice, por ejemplo, dices una como un jarrón antiguo, una cerámica griega muy antigua. Y la ves en la tienda. No tiene que ser a lo mejor antigua, pero algo que sea muy caro, vaya. Hay un cierto aferramiento porque tú quieres esa cerámica, quieres comprarla, quiero que sea mía. Y supón que alguien la coge antes que tú. No, y supone que alguien, entonces imagina que alguien la coge y se le cae y se rompe en 1000 pedazos. ¿Cómo te sentirías? Ahora, imagina esa urna o esa pieza de cerámica. Estás viéndola, la quieres comprar, ¿vale? Visualízalo y le dices al de la tienda, has pagado ya, además, la urna, y te la llevas y se te cae a ti, imagínate. Y se te rompe en 1000 pedazos. Antes te podía molestar cuando has visto que se le caía a otro, pero ahora resulta que es tuya, es mi urna, mi vasija y se me ha roto. Entonces tienes un sentimiento mucho más fuerte de yo, mío, y correspondientemente, consecuentemente, un sentimiento mucho más de molestia y de enfado, ¿sí o no? Cuando ya es tuyo, te sientes bastante peor. Es obvio, ¿no? O un coche. A ver. Car dealership. Showroom, yeah, okay. A ver. Donde venden coches. Bueno, estaba poniendo el ejemplo de coches. No me acuerdo del nombre de un coche, por ejemplo, un coche que cuesta 100.000 euros. Un Mercedes, ¿vale? Vas a la tienda, lo ves, dices, wow, quiero ese coche. Entonces hay un cierto aferramiento, pero todavía no piensas es mío. Entonces no es un aferramiento tan fuerte. Y si alguien está conduciéndolo y tiene un accidente y se estropea, qué pena, pero bueno, pues hay otros coches. Pero si tú has pagado por el coche, por el Mercedes, y estás volviendo a casa y tienes un accidente y destrozas el coche, podemos darnos cuenta de que hay una conexión muy íntima entre la intensidad del pensamiento yo y la fortaleza de la aflicción mental. A mayor aferramiento al yo, mayor aflicción. Hay una conexión. Geshe-Parva Rinpoche a menudo recomienda que al principio del día cultivemos esa atención consciente de que no hay un yo real.
Seguro que si habéis escuchado a Lama Zopa Rinpoche, sus enseñanzas, lo habréis oído. Que piensas, no hay un yo real. Y eso es muy interesante porque una cosa que puedes descubrir es que en tanto que tú permanezcas con esa atención consciente, incluso aunque tengas un tipo de realización y una experiencia profunda de vacuidad, si piensas no hay un yo real y cuando quiera que piensas yo, ese yo real, sólido, existente, pero que eso no existe como tal, de acuerdo a tu nivel de comprensión, en lo que tú te mantienes atento de que no hay un yo real, las aflicciones mentales no pueden surgir. Otras aflicciones mentales no tienen espacio para surgir. Pero según pasa el día, es normal, al menos que tengas una práctica intensa que te mantenga recuerde y te mantenga consciente de que no existe ese yo. Pero durante el día, si no tienes esa atención consciente, pues se te evapora como esa atención consciente. Entonces te encuentras en situaciones en las que te irritas con la gente y demás. Entonces, si repasas así tu día, es muy fácil ver que cuando las cosas empiezan a complicarse es porque has perdido esa atención consciente de que no hay un yo real. Y eso te ayuda a darte de que ese aferrarse al yo, que eso es básicamente ignorancia, la ignorancia de la que estamos hablando y cómo eso es la raíz del resto de las aflicciones mentales. Y las otras aflicciones mentales están por ahí, ya sea que un apego intenso o enfado o lo que quiera que sea. Cuando decimos, hacemos cosas que dejan huellas, que son huellas de karma, creamos karma, que va a causar que suframos. Entonces, pero si tienes el pensamiento de que no hay un yo real, entonces esas aflicciones mentales no pueden surgir o son menos numerosas y más débiles. Y por tanto menos sufrimiento. Y podemos llegar a ese punto, podemos llegar a eso, puede funcionar. Bueno, vamos a ir acabando. El verso con el que empecé de Nagarjuna, que es útil y es bueno volver a ese verso. A ver. Nagarjuna dijo básicamente, hay un pajarito que hace ruidito fuera de su casa. Cualquier cosa que surja dependientemente es solo vacío. Sí, porque Nagarjuna reconoce que si pensamos que algo está vacío, pues creemos que entonces no existe, entonces por eso nos dice, ese es imputado dependientemente. No es que no exista en absoluta, no es que no exista en absoluto, existe por la fuerza de imputación, existe convencionalmente, existe, pero ¿cómo existe? Mediante imputación, por la fuerza de la imputación. Es el camino medio. Esto para que nos demos cuenta de evocar los dos extremos. Un extremo es el de que las cosas existen por tal y como se nos aparecen por su propio lado, y otra es que no existen en absoluto, el extremo nihilista. El verso de Nagarjuna dice, yes. El verso
El verso de Nagarjuna dice, aquello que tiene un origen interdependiente se explica como vacuidad. Entonces, al ser dependiente es imputado. Este es el camino medio. Ok, ya, no. Okay. So anyway, whether you memorize the verse or Si memorizas el verso o usas el verso y lo recuerdas, lo pronuncias, lo reflexionas, la idea es que todo es dependiente y como todo es dependiente, por tanto está vacío. Y vacío quiere decir vacío de existir como se nos aparece, pero eso no significa que no exista en absoluto, exista como mera imputación, comprendiendo que las cosas no existen tal y como se aparecen y no obstante, pero sin embargo existen convencionalmente como mera imputación. Ese es el camino medio y el Buda nos enseñó el camino medio cuando habló de la filosofía madhyamika. Ese es el camino medio. No es que sea completamente no existente, pero tampoco existe como se aparece por su propio lado. Existe convencionalmente como mera imputación. Muchas gracias. Bueno, para ser honesto, ha sido muy agradable estar con vosotros. No es estar exactamente igual como estar con vosotros allí en España, en Valencia. Sé que, bueno, algunos estáis en Onteniente y otros en Madrid, por ahí, en diferentes sitios, pero bueno, es agradable poder estar de nuevo con vosotros en algún sitio en el espacio. En algún sitio en el espacio nos hemos encontrado durante estos par de días y que se lanzan, me preguntaba que si cuando volvía yo a España, cuando iba para España, y no estoy seguro, de hecho, cuándo fue la última vez. Creo que fue en el 18. ¿Sí? ¿Hace tanto? Gisela lo sabe, dice como que hace 17 años. Dice, sí, puede ser. Bueno, sí, la verdad es que sí, me gustaría que poder volver allí y volvernos a encontrar cara a cara. Pero bueno, incluso aunque no ha sido así, ha sido muy agradable estar con vosotros este tiempo y para deciros la verdad, para ser honesto, de hecho, creo que la última vez que hice un curso de fin de semana fue más o menos en aquel año, quizás en Valencia, no me acuerdo bien. Pero lo bueno de esto, de hacer esto, es que tienes que pensar, prepararlo. He tenido que pensar y preparar esto en vez de simplemente estar relajado y demás. He tenido que pensar y reflexionar sobre todo esto, sobre lo que tenía que compartir con vosotros. Por lo tanto, os doy las gracias. Gracias por vuestra paciencia. Gracias por vuestras preguntas. Me gustaron mucho vuestras preguntas. Eso significa que habéis estado pensando profundamente en el tema y eso es importante. Genial. Es importante pensar seriamente, profundamente en estos temas, para poder tener una cierta experiencia de todo esto. Entonces, bueno, vamos a dedicar, a ver, y también, no solo, además de agradeceros a todos, por supuesto, sé que no es fácil. Yo no he tenido que organizar nunca un curso por mi cuenta, no puedo hablar de experiencia, pero sé gente que sí que conozco a los coordinadores espirituales que tienen que organizar todas estas cosas y siempre está, a ver, es un poquito como, que requiere mucho trabajo, entonces perdonar por el trabajo que os he dado a los que lo habéis tenido que organizar y os lo agradezco. Muchas gracias, Steve, en nombre de todos los estudiantes y también a todos los que estáis, muchas gracias. Nos has dado mucho alimento para pensar y has puesto luz en temas muy difíciles. Entonces te lo agradecemos. Dices comida para el pensamiento. Espero que sea digerible. Y digerible y además que sabrosa. Y Steve dice que sí, que ha sido muy sabrosa. Además de digerible. Ok, muchas gracias.
etcétera. Ok, yes, vale, vamos a dedicar, vamos a ver. Gracias a Paloma también. A ver, vamos allá. Dedicamos todos los méritos que hemos creado, toda la energía positiva, la dedicamos, que hemos creado entre todos nosotros durante este fin de semana, y todos los méritos y virtud creados por nosotros y por todos los seres en el pasado, los que creamos en el presente, lo que creemos en el futuro. Dedicamos todo ello pensando en qué maravilloso sería el poder dedicar todo esto, como hice en el libro de oraciones, y que para todas las oraciones de los maestros y para que todos sus proyectos tengan éxito, y que puedan los seres verse libres de todo tipo de sufrimiento y para siempre, y puedan encontrar una felicidad perfecta y la completa iluminación. Chenre zewan denze gyatso ye shape site patu tengyuru ji tupsu chan shin chan gyun gyawe denze kyon pewe kunzu toponze Jazango vele mantuto anda zotuje kendo japte. So remember, Es recordar, dedicar, que tanto el que dedica ese yo real, que conocemos como existiendo independiente, es una completa alucinación que no existe. Los méritos que dedicamos y hacia el objetivo que dedicamos, también cuando lo buscamos no lo podemos encontrar, pero aún así existe. Es completamente no existente tal y como se aparece, a pesar de que existe. Y la dedicación en sí tampoco. La dedicación que funciona, existe, pero cuando la buscas no lo puedes encontrar. Y como se nos aparece, pero no lo puedes encontrar cuando lo buscas. okay. Y digo que también dediquemos por su larga vida y salud. Y por supuesto que dediquemos también por la larga vida a todos nuestros maestros, por supuesto de Geshe-la